carrera, vamos a hablar de sistemas lineales. O si es un sistema lineal, generalmente se aproxima con algún modelo lineal, ¿verdad? Porque ya meterse en sistemas no lineales, bueno, es un rollo, ¿no? Ahí el que se quiera meter después en un posgrado, a control, cosas así. Bueno, aunque sí hay muchos sistemas no lineales. Por ejemplo, en mi caso, pues los convertidores de potencia, ¿no? Variadores de velocidad en la industria, rectificadores, convertidores electrónicos, son cargas no lineales. Pero ayer les comentaba, si recuerdan, acuérdense un poco de la clase de circuitos eléctricos y electrónicos, que hablamos del teorema de superposición. Y decíamos que, si, bueno, no sé si alguien lo recuerde, o alguien recuerda el teorema de superposición en circuitos eléctricos, que en un circuito lineal, hacíamos esa aclaración, un circuito lineal, o sea, un circuito que está constituido por resistencias, condensadores y bobinas, que no hay un elemento amplificador, no hay una etapa electrónica, no hay un convertidor, sino simplemente un circuito lineal. La corriente o el voltaje en uno de los elementos era igual a la corriente o el voltaje que produce cada una de las fuentes. Entonces, se recuerdan que ponemos la fuente en corto de voltaje, abrimos la fuente de corriente, calculamos la corriente que produce cada una de manera independiente, y luego la corriente total que pasa por ahí, pues simplemente la sumamos, considerando el sentido. O sea, se suman o se restan. Bueno, ese es un caso particular, digamos, del teorema de superposición aplicado a circuitos eléctricos. En general, déjenme ver si... mal hecho aquí porque no la traigo redactada. Solamente con un ejemplo. Bueno, igual ahorita lo redactamos. En sistemas en general, cualquier sistema se considera lineal si cumple con los principios de proporcionalidad y de superposición. Eso que analizábamos de manera particular en un circuito eléctrico, que lo analizamos, bueno, se puede extender a cualquier sistema. Entonces, un sistema es lineal, o sea, si cumple el teorema de superposición que dice que si tiene varias entradas, la salida va a ser igual a las salidas individuales que produzca cada entrada. O sea, la suma de esas salidas individuales, que si lo piensan, pues es lo mismo que en el circuito eléctrico, ¿no? Aquí estaría ¿cómo se llama? El sistema lineal. O sea, tenemos entradas U más B. Aquí hay una función, ¿no?, que define el sistema. Y F de U más B, o U más V, perdón, a mí todavía me lo enseñaron como la B chica, o sea, casi nunca le digo V. Bueno, F de U más V es igual a Y más W, o sea, la salida. Si la salida debido a la entrada U es igual a Y, y la salida debido a la entrada V es igual a W, son entradas independientes. Bueno, la salida debida a esas dos entradas se puede analizar como la suma de las salidas que produce cada entrada. Y es, volviendo al circuito eléctrico, pues es como analizar, a ver, ¿qué corriente produce esta fuente? Además la puse en corto, la abrí y saco una corriente. Luego, ¿qué corriente produce esta otra fuente? También la obtengo. Y al final la sumo con el signo correspondiente. Entonces aquí es lo mismo. Este es un sistema lineal si cumple el teorema de superposición, que dice que si el sistema tiene dos o más entradas, la salida es igual a la suma de las salidas individuales producidas por cada entrada. Entonces lo puedo analizar de forma independiente cada una, así como hacemos con el circuito eléctrico. Esta entrada produce esta salida, esta entrada produce esta otra. Entonces la salida total va a ser, pues, como la suma de las dos, ¿no? O de las tres, las que haya.
Bien, ese es el principio de superposición. De proporcionalidad, pues aquí está sencillo. Yo creo que incluso con esta imagen queda claro, ¿no? Tenemos alfa por v, entonces, y le damos una función que define el sistema. La salida será igual a f de alfa por u o alfa por y. O sea, recordemos que y es la salida de este sistema, ¿no? Entonces, si está multiplicando a la entrada, este alfa, pues puede multiplicar a la salida de la función, a la salida del sistema. O sea, si yo multiplico la entrada por 10, la salida va a estar multiplicada por 10. Así, principio de proporcionalidad. Bien. Significa que si en un circuito eléctrico aumento 10 veces el voltaje, pues si estoy midiendo el voltaje en algún punto, pues ese va a aumentar 10 veces. O sea, ese sería un principio de proporcionalidad. Entonces, un sistema es lineal, pero aquí ya no hablamos solamente de circuitos eléctricos o electrónicos. Bueno, los electrónicos no son lineales, ¿no? Sino de cualquier sistema que estemos modelando. Y lo consideramos lineal si cumple con el principio de proporcionalidad y el principio de superposición. Ténganlo claro. Hay muchos sistemas que no son lineales. Se pueden simplificar y tratarlos como un sistema lineal para su análisis. Ya el control de sistemas no lineales está más complicado. Sí. Bueno, digamos que yo no le entro ahí. Bueno, aunque sí lo he llegado a hacer porque he controlado convertidores de potencia. Entonces, en el caso de circuitos, pues un circuito lineal, pues es eso que nada más tiene resistencia, condensador, bobinas. Ya si hablamos de un convertidor, por ejemplo, en una industria, un accionador de un motor que lleva a la entrada un rectificador, que luego lleva un inversor, está controlando la velocidad del motor. Eso es un sistema no lineal, es una carga no lineal. Entonces ya les conté una anécdota sobre esto, por eso me queda muy grabada y por eso se los cuento. Una vez tuvimos un proyecto donde analizábamos la calidad de la energía eléctrica. Entonces anduvimos en la industria petroquímica de allá de Altamira, íbamos a hacer mediciones. No voy a decir en qué industria. Llegamos a una, entonces lo primero que hacíamos era reunirnos con los ingenieros de mantenimiento, para que nos mostraran el diagrama unifilar de la planta y detectar los puntos críticos donde íbamos a poner los equipos de medición. Nos enfrentábamos a algunos problemas, ¿no? Algunos ingenieros no se habían actualizado mucho, el tema de armónicos, pues no tenía muy claro a qué se refería. Factor de potencia, pues conocían la definición básica, pues así estaba, ¿no? Entonces, iba otro doctor que estaba haciendo un sabático aquí, ¿no? en la UPB, y estaba en el proyecto. Entonces, estábamos viendo todo el diagrama y le pregunta a un ingeniero ahí, el jefe de mantenimiento, ¿no? Y estaba su jefe también, los jefes de ahí de la planta. Y le dice, ¿en dónde están las cargas no lineales? Claro, porque las cargas no lineales distorsionan más la red eléctrica. Un rectificador trifásico, un convertidor de potencia, distorsiona la corriente de entrada, puede distorsionar el voltaje también. Entonces, pues era interesante para ir a poner ahí los equipos de medición, que seguramente ahí es donde se distorsionaba más. Pues el ingeniero se quedó así como sacado de onda, porque no sabía qué era una carga no lineal y cuál era una carga lineal. Entonces, ya como vimos que no estaba entendiendo, pues ya se le tuvo que decir, bueno, ¿dónde hay variadores de velocidad? ¿Dónde tiene ese tipo de equipos? Bueno, ya, o sea, el asunto quedó pues olvidado para mí, pero este ingeniero en todo el tiempo que estuvimos ahí, estuvimos meses, e incluso después, ese era un proyecto de CONACYT, digamos que era gratis para ellos, pero después contrataron a la universidad, nos contrataron para un servicio de consultoría para ir a medir más a fondo toda la planta. Pero siempre nos tuvo así como que mala leche, ¿no? Así
no nos trataba bien y todo, hasta que ya meses después, platicando con él, sacó ese tema, me dijo, es que ustedes me hicieron quedar mal en esa primera reunión con mis jefes, yo no sabía lo que era una carga no lineal, y yo ni en cuenta, o sea, ya ni me acordaba, o sea, yo así que, ¿qué pasó, no? Pues, esto que preguntaron, las cargas no lineales, y yo no me lo sabía, mi jefe estaba ahí, me hicieron quedar mal. Pues total que por eso nos agarró ahí tirria, ¿no? No nos quería, o sea, todo el tiempo nos trató así medio mal, en todo el tiempo que estuvimos yendo a medir, y al final resultó que era por eso, porque le habíamos preguntado algo que no sabía y lo hicimos quedar mal según él. Yo creo que ya nadie se acordaba de ese tema más que él, entonces ahí se le quedó muy grabado. Por eso se los comento, para que tengan muy claro cuál es un sistema lineal, cuál es un sistema no lineal. ¿Qué es un sistema lineal? El que cumple con el principio de superposición. Y ya, ¿no? Ya si no se acuerdan del teorema de superposición, bueno, al menos un sistema lineal cumple con ese principio. Y si no, pues es un sistema no lineal. Pero sistemas no lineales, pues ya es modelarlos y controlarlos, ya es otro rollo. Bueno, y además con el principio de proporcionalidad, que eso está más sencillo, ¿no?, de entender. Que si la entrada la multiplico por un factor, pues la salida se va a ver multiplicada por ese factor. Así es el principio de, ¿cómo se llama?, de proporcionalidad. Y de superposición, pues recuerden clase de circuitos, nada más que esto es ya extrapolado pues a cualquier sistema, o más bien el circuito eléctrico es un caso particular, sería para analizar el teorema de superposición. Entonces tenemos estas dos características. De un sistema lineal, vean, pues esto sería, ¿no? Esa es una gráfica de un sistema lineal. Se aumenta linealmente la entrada, ¿no? La salida con la entrada. Ese es un sistema lineal. Va aumentando como la corriente de una resistencia, ¿no? Vas aumentando el voltaje, va aumentando la corriente. Aquí sería un sistema no lineal, o sea, un convertidor electrónico, pues a la entrada puede tener una corriente muy distorsionada que no es lineal. Entonces, estas son gráficas de esos sistemas. Ahora, según la temporización, tenemos sistemas en tiempo continuo, en el que los valores de las variables son funciones continuas en el tiempo. O sea, para cada valor de X, cualquiera que ustedes digan, ¿sí?, 9.000001, hay un valor en Y. Siempre. Son sistemas en tiempo continuo. ¿Ok? Para todo valor de X en la función, en este caso generalmente, pues, bueno, generalmente, ¿no?, la variable es el tiempo, los analizamos respecto al tiempo. Entonces, conforme va variando el tiempo, tenemos una salida. Entonces, ¿qué valor tengo de la función a los 8.54526 segundos? Hay un valor, ¿sí? O sea, está variando continuamente. Siempre hay un valor para la variable independiente y para la variable dependiente. Entonces, esto puede ser la respuesta a lo mejor de un motor cuando enciende, ¿no?, la corriente que demanda. Hay un pico de corriente, luego cae y luego ya se estabiliza. ¿Sí? El motor eléctrico cuando lo enciendes, si no tienes un control de velocidad, pues hay un pico de corriente. Pero siempre tiene un valor, o sea, para todos los valores de tiempo, ni modo que en un instante pues no haya corriente, ¿no? Sí. Otra cosa es que no la detectes, pero si lo modelas así en tiempo continuo, pues siempre vas a tener. Para cada valor de la variable independiente, que es el tiempo, siempre va a haber un valor en cualquier sistema, ¿sí? Tengo un circuito con una resistencia y conforme varía el tiempo, pues siempre tengo un valor de corriente de voltaje. Igual una bobina, en un condensador, de los modelos que hablábamos ayer, ¿no?
del clima, no sé, pues, si lo modelo en tiempo continuo, pues siempre para cada instante, siempre hay un valor de temperatura, por ejemplo. Ahora, así es el sistema. Otra forma es que si yo lo muestreo. Entonces, aquí este es un sistema en tiempo continuo. Siempre hay un valor para cada, conforme va variando o va cambiando la variable independiente, que es el tiempo. ¿Bien? Nosotros somos sistemas, ¿no? Nuestro cuerpo es un sistema también que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Va cambiando en sus, digamos, pues en los parámetros distintos, ¿no? De peso, talla, características, número de células, no sé. Somos una, es una función en tiempo continuo, ¿no? De acuerdo, conforme va avanzando el tiempo, nosotros mismos vamos cambiando. Ahora, pero puede haber sistemas en tiempo discreto, ¿ok? A raíz de que se empezaron a usar computadoras, o sea, yo estoy midiendo una variable, pero si lo estoy haciendo en tiempo discreto, estoy utilizando entonces un sensor que cada cierto tiempo toma ese valor de variable y la manda, no sé, a la tarjeta digital, ¿ok? Ese tiempo puede ser cada segundo, cada milisegundo, cada microsegundo, pero es un tiempo, ¿sí? O sea, significa que durante un milisegundo no estoy muestrando la señal. Claro que hay teoremas y todo, o sea, en ese momento no va a brincar la señal, ¿no? Y entre más muestras tomes, pues vas a reproducir más fielmente la señal. Entonces, como ahora todo se procesa de manera digital, lo que está haciendo, perdón, es muestreando intervalos discretos. Discreto es que no es continuo. Yo establezco un tiempo de muestreo y voy tomando valores. Estoy sensando la velocidad de un motor, puedo tener un sensor que toma y ve que es cierto valor, lo envía al convertidor, lo envía al microprocesador para que lo procese y mande las señales de control, y eso le toma a lo mejor 10 microsegundos. Entonces, tomó la señal, la mandó, el microprocesador hizo todo eso, 10 microsegundos después vuelve a tomar un valor y lo vuelve a mandar a procesar y así. Pero es un intervalo. O sea, es un tiempo, vaya, que va a tardar. Entonces ahí tenemos sistemas en tiempo discreto. Y eso lo verán pues en control digital, transformada Z y todos esos rollos. Y yo, sí, todavía no lo llevan, supongo. Bueno, creo que es el doctor Yair ahí es el bueno en esos temas. Entonces, eso lo verán. Ahí estás muestreando. Estás muestreando el proceso, estás muestreando el sistema. Y no es ya en tiempo continuo. O sea, no a cada valor que le va a corresponder uno porque hay un tiempo en el que no mides. O sea, tomas la muestra y luego dejas pasar, ¿cómo se llama? Un cierto tiempo y luego otra vez. Entonces, claro que luego la reproduces, ¿no? Con todos esos valores y entre más pequeño sea ese intervalo, pues la reproduces más fielmente. Como los carros, ¿cómo se llama? Como los carros que primero reparan y luego ya están serenitos. Pues no sé qué estaba comentando en ese momento. El doctor Yair, sí, de la señal. Sí, trabaja con procesamiento digital de señales. Ok. Entonces, eso es su fuerte. Por eso le digo, no sé si ya llevaron control digital o no. Yo pensaría que debería ser cualquier tipo de control debería ser después de esta materia. Debes primero el modelado. O sea, aquí no vamos a ver control, simplemente es analizar el sistema, modelarlo y ya. O sea, no. El siguiente paso es, bueno, introducir una estrategia de control. ¿Ok? Ah, de las señales en tiempo continuo. Ok. Sí, sí. Puede haber un escalón y luego ya se estabiliza. Bien. Y tenemos sistemas que se llaman eventos discretos. Un sistema dinámico que solamente puede encontrarse en algún número finito de situaciones o estados, entre los cuales la transición es abrupta, no gradual. Por ejemplo, un circuito lógico, ¿no?
Aquí, dependiendo de las entradas, son 3 variables, o sea, voy a tener que 8, ¿no? Del 0 al 7, 8 estados, y eso, cada uno de esos estados me va a dar una salida, pero no más, o sea, ¿te acuerdas de estas variables que tenga aquí en la entrada? 1 o 0 me va a dar una salida, y son las únicas salidas posibles. O sea, cuando aquí haya un 0, aquí un 0 y aquí un 0, voy a tener tal. Cuando aquí haya 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Esos son los sistemas a eventos discretos. ¿Ok? Entonces tenemos en tiempo continuo. Yo creo que la principal clasificación yo la dejaría en tiempo continuo o en tiempo discreto. ¿Sí? El otro ya es un caso como que más especial, pero una división así más general podríamos hablar de sistemas en tiempo continuo o sistemas en tiempo discreto. ¿Ok? Y este ya es otro caso. Ahora, según el nivel de certidumbre, ¿cómo los clasificamos? Sistemas determinísticos. Perdón. Se trata de sistemas en los cuales la salida correspondiente a una entrada especificada mantiene siempre su valor. O sea, como el circuito lógico que está ahí a la derecha.